En 3 días será revelado un milagro divino, en el cuarto, seremos llevados. Testimonios PROFETICOS. La noche era densa, una bruma espiritual parecía envolver el pueblo de Rosa, mientras la iglesia vibraba con la fe de sus habitantes. Un aroma profundo a candela y oraciones ardientes llenaba el aire, y junto al altar, susurraban promesas del cielo. Doña Rosa, con el corazón latiendo fuerte, miraba los rostros esperanzados de los fieles que se reunían a su lado. La voz del pastor resonaba como un trueno sagrado: en 3 días, hermanos, un milagro nos será revelado. En el cuarto, seremos llevados a un nuevo destino. Aquel momento, una chispa de divinidad surcaba el aire. Era posible que el cielo escuchara sus súplicas. La comunidad se unió en un grito fervoroso. Rosa, con sus manos entrelazadas, sentía cómo la paz llenaba su ser, a pesar del oscuro horizonte que se cernía sobre su hijo, Javier. Un diagnóstico terminal, 3 letras que traían consigo un peso insoportable. Sin embargo, la promesa hecha por el pastor encendía una llama en su interior. Con cada susurro de oración, se sentía más cerca de San Judas, su santo preferido. Era su ancla en medio de la tormenta. En su corazón, una certeza empezaba a florecer, y las sombras del miedo se desvanecían. Las horas siguieron su curso, y el anuncio del milagro comenzó a esparcirse por el pueblo. Aquel murmullo divino hizo eco en las mentes de unos, mientras otros, escépticos, sacudían la cabeza. No puede haber milagros, murmuraban, con miradas cargadas de dudas. Pero Rosa, firme como una roca, decidió ignorar los comentarios negativos. Se aferró a la fe como a una tabla de salvación en medio del océano, sus pensamientos siempre en Javier, su hijo amado, su razón de vivir. A medida que se acercaba el 3er día, su angustia se transformaba en un clamor ardiente. Era como si las estrellas, cada una, estuvieran atentas a sus oraciones. En la vigilia de aquel viernes, la congregación se unió en un canto melodioso, una sinfonía que danzaba hacia el cielo. «Oh, San Judas Tadeo, intercede por nosotros», gritaban con pasión. Rosa, arrebatada en oración, se postró sobre el suelo sagrado, sintiendo que el frío de la piedra se transformaba en calor divino, como si las manos del mismo cielo la abrazaran. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noche del 3er día, el fervor alcanzó su cúspide. La iglesia, iluminada por miles de velas titilantes, parecía emanar luz propia. Todas las miradas se dirigieron al altar cuando un susurro resbaló entre los murmullos: ¿está aquí el milagro? Rosa sintió como su corazón se detenía. Su alma estaba anhelante. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? El eco del pastor resonaba en su mente, y las palabras mágicas reverberaban con intensidad. En el 4er día, ¿seremos llevados? ¿Sería su hijo uno de los elegidos? Las velas danzaban, y el aire estaba cargado de expectativas. Pronto, el cielo abriría sus brazos y ella, su corazón. La noche avanzaba con una calma intrigante, como si el mismo universo contuviera la respiración. La congregación, apretujada en la iglesia, parecía un solo cuerpo, sus corazones latían al unísono, marcando un ritmo de esperanza y fe. Rosa sentía el sudor en su frente, mezclándose con las lágrimas que amenazaban con caer, mientras miraba el rostro de Javier, perdido en un sueño profundo, un sueño que no se atrevería a interrumpir. Aferrándose a su fe, su voz murmuraba entre los ecos de las oraciones: San Judas, escucha mi clamor. Y de pronto, un fuerte viento pareció atravesar la iglesia. Las velas titilaron de manera errática, algunos comenzaron a murmurar, mientras otros caían de rodillas, sintiendo la presencia de lo sagrado. Rosa, sintiendo ese poder en el aire, se erguía con la fuerza de 1000 razones. Ella sabía que era un momento vital, un instante sagrado donde lo divino tocaba lo terrenal.
Con una voz firme, el pastor levantó su mano hacia el cielo y dijo, hoy, nuestros corazones están limpios y deseosos de recibir la luz del Señor. La congregación devolvió un grito de júbilo, resonando como un eco de antiguas promesas. Rosa, ante la poderosa manifestación, entendía que cada oración, cada lágrima derramada, cargaba una intención pura, un camino hacia el milagro. Mientras las luces brillaban sobre ellos, ella cerró los ojos y, por un momento, sintió que todo el amor que había guardado en su corazón estaba siendo ofrecido a su hijo. El cuarto día llegó como un nuevo amanecer, pero la angustia no había desaparecido del todo. Rosa despertó con la luz del sol filtrándose por las ventanas, un rayo dorado que iluminó su alma. Se levantó, sintiendo la energía del nuevo día, el día prometido. Hoy se revelará el milagro, se repitió, como un mantra. Se alistó, vistiendo su mejor vestido, el que usaba en cada ceremonia especial, cada culto donde la esperanza se hacía palpable. Al llegar a la iglesia, el aire estaba impregnado de un aroma fresco, y una bruma suave parecía envolver su corazón. Las esposas de las velas titilaban de nuevo, como si anticiparan lo que iba a suceder. La multitud llegó, ansiosos por la revelación, por la certeza de que algo extraordinario estaba en camino. Se escucharon voces entremezcladas. ¿Crees que será hoy? Una hermana murmuró, mientras un hermano asentía con fervor. Cada uno tenía su propio motivo, su ansia particular por el milagro. Pero Rosa, en medio de esa sinfonía de necesidades, sentía una conexión especial. Era un momento que la unía no solo con su hijo, sino con todos aquellos que sufrían, que esperaban. Hoy será un nuevo capítulo, gritó el pastor, y el edificio pareció vibrar con cada palabra. Rosa se sintió como si una ola de calor divino atravesara su ser. Los cielos estaban abiertos, y en su espíritu, la expectativa comenzó a tomar forma. Cuando las campanas comenzaron a sonar, cada repique era como un latido fresco. Rosa se sujetó del banco, y su mente se llenó de imágenes de Javier, de su risa, de sus sueños. En un instante, un profundo silencio llenó la iglesia. Todos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Las miradas se orientaron hacia el altar, donde el pastor comenzó a levantar su voz, el resonar de la verdad escondida, y el aire se volvió denso, cargado de posibilidades. Y ahora, déjenme contarles algo que muchos no saben sobre la promesa de este milagro. En ese momento, Rosa sintió que toda su esperanza colisionaba con un nuevo desafío. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? ¿O traerían sus corazones un mensaje aún más profundo de lo que habían anticipado? Un murmullo reverberó en la congregación. Todos contuvieron el aliento ante las palabras del pastor, como si esperaran la llegada de la lluvia después de una larga sequía. Rosa sintió que el tiempo se detenía, el latido de su corazón parecía un tambor resonante, guiando los pasos inciertos de su fe. En 3 días, algo asombroso acontecerá, pronunció el pastor con una calma que envolvía a todos. La oración ferviente y la fe inquebrantable moverán montañas y revelarán lo que creemos perdido. Sus ojos chispeaban con un fuego divino, iluminando cada rincón de la iglesia. La congregación se retorcía en sus asientos, alternando entre expectativas y temores. Rosa, sin dejarse vencer, se aferraba a cada palabra como un salvavidas. Hoy será el día para creer, para no dudar, se repetía, mientras miraba de reojo atrás, hacia Javier. Su hijo yacía en su lecho, en el horizonte de sus pensamientos, lleno de sueños por cumplir y risas por compartir. Una ola de amor la envolvía, dando sentido a cada lágrima que había derramado. La voz del pastor rompió su ensueño. Hay un poder en la comunidad. Cada uno de ustedes está aquí por una razón. No solo en busca de un milagro personal, sino también para elevar al que está al lado. El amor puede cambiarlo todo, y la unidad es la esencia de nuestra fe. Poco a poco, Rosa comenzó a notar cómo los rostros a su alrededor se iluminaban. Algunas de sus hermanas de fe, con manos entrelazadas, elevaban sus voces en alabanzas y cánticos, creando un ambiente cargado de esperanza. A medida que los sonidos se entrelazaban, el aire se volvía cada vez más denso, cargado de una genuina espiritualidad. Alcemos los corazones, amén, proclamó el pastor, y la respuesta unánime resonó, un eco vibrante de amén que blandió los cimientos de la iglesia. Hoy,
en esta casa de adoración, encendemos la antorcha de la fe, continuó, su voz creciendo en potencia. Hoy inicia la cuenta regresiva hacia el milagro. Pero hay una condición, amados hermanos, debemos estar dispuestos a abrir nuestros corazones y a dejar que lo divino llene cada rincón. Rosa sintió que las palabras del pastor tocaban un alma profunda en su ser. ¿Estaba realmente dispuesta a abrir su corazón por completo? ¿Estaba lista para dejar que la luz de Dios iluminara hasta las sombras más oscuras de su angustia? Ella lo sabía en su interior. La respuesta era un rotundo sí. El pastor se acercó al altar, sus manos alzadas hacia el cielo. Oren conmigo, hermanos. Clamen por el que están esperando, por el milagro que anhelan. Que sus voces se eleven como un incienso fragante ante el Señor. Mientras todos se unían en oración, Rosa sintió que la atmósfera cambiaba. La angustia que había llevado en su corazón comenzaba a desvanecerse. En su mente, vio una luz cálida, envolvente, encendida por todas las almas que clamaban al unísono. Esta es la fe que mueve montañas, susurró una voz en su interior. No es solo la promesa de un milagro, es la certeza de que el amor de Dios es real y está aquí entre nosotros. Cada palabra, cada emoción, resonaba en un himno que atravesaba su espíritu. Cuando el silencio se instaló de nuevo, Rosa se dio cuenta de algo poderoso, en su entrega y en su vulnerabilidad. Estaba ocurriendo algo magnífico. Ella y la congregación se movían en una misma dirección, no solo esperaban un milagro, lo estaban haciendo manifestar, pero justo cuando creía que el clímax había llegado, el pastor miró a Rosa a los ojos, y en su mirada había un destello que encendió una chispa de asombro. Hay más que esto, puedo ver en ti una llama que aún no has descubierto, declaró. Y así, con la promesa de un nuevo aliento, la congregación sintió que lo mejor estaba por venir. La expectación creció, y Rosa se preguntó, ¿qué más iba a ser revelado en estos días de expectativas, mientras la fe de todos juntos aguardaba lo extraordinario? Rosa sintió como una oleada de energía la atravesó. La mirada del pastor no la dejaba indiferente, había en ella una claridad que iluminaba sus dudas y temores. Mientras se adentraban en la oración, una verdad inquebrantable empezaba a tomar forma. Cada persona presente, cada corazón que latía en unidad, era un instrumento en manos del Creador. Los cantos reverberaban en la iglesia, y la atmósfera se tornaba algo más que un simple eco de alabanzas, se convertía en un altar donde los ofrecimientos de fe se elevaban. Rosa cerró los ojos y se permitió sentir. Se dejó llevar por la música, que comenzaba a girar como un torbellino de luz a su alrededor. Señor, estoy aquí, susurró, entregando su angustia por su hijo, permitiendo que cada lágrima se convirtiera en un testimonio vivo de su amor. En su corazón, volvió a escuchar aquello que una vez le prometieron, nada es imposible para Dios. Se repetía a sí misma que la fe era solo el inicio, un camino que ella estaba dispuesta a recorrer, acompañada por su comunidad. Mientras las voces se unían en un clamor ferviente, Rosa pudo notar los cambios a su alrededor. Algunos hermanos habían levantado las manos al cielo, otros lloraban de alegría. Había un ambiente palpable, casi como si una brisa suave estuviera soplando entre ellos, trayendo un consuelo divino. Los murmullos eran de esperanza, y los corazones parecían estar latiendo a un solo compás. A medida que pasaban los minutos, cada vez era más evidente que algo se estaba gestando. El pastor, con un rostro radiante, se dirigió nuevamente a la congregación. Amados, en estos 3 días, se abrirán puertas que parecían cerradas. Mantente firme en tu fe. Cuanto más fuerte sea tu clamor, más cerca estaremos del milagro. Las palabras del pastor resultaban como una chispa en la oscuridad. Rosa miró a su alrededor y pudo ver a otros luchando con sus propios monstruos. Recordó a Marta, una anciana que había perdido a su esposo el año anterior. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una determinación en su rostro que le daba fuerzas a Rosa. ¿Y si en medio de nuestra debilidad encontraremos la fuerza para sostenernos unos a otros? Pensó. Se acercó a Marta y entrelazaron sus manos. Oramos juntas, murmuró Rosa, y la anciana asintió con un brillo de esperanza en sus ojos. La iglesia se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde las heridas comenzaban a cicatrizar con la unción del amor divino. Más almas se unieron, creando una cadena de fe interminable. En ese entorno,
Rosa sintió que sus propias limitaciones se desvanecían. El poder de Dios no conocía barreras. Hoy es el día para recibir, exclamó el pastor con fervor, no solo lo que esperamos, sino aquello que aún no hemos imaginado. Así como el maná cayó del cielo, así caerá la gracia sobre nosotros. Al final del servicio, una sensación de anticipación sobrevolaba la congregación. Cada rostro expresaba algo único: temor, alegría, asombro. Rosa miraba el altar, en el fondo de su ser, sentía el eco de lo que estaba por venir. En esos próximos 3 días, una montaña de desafíos podría desmoronarse, pero una pregunta resplandeció en su alma, una inquietud que la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué sucedería cuando el cuarto día amaneciera? ¿Qué nueva luz descubriría en su vida y en la de su hijo? Las mariposas en su estómago revoloteaban con cada pensamiento. Al salir de la iglesia, el cielo brillaba con un color vibrante. Rosa levantó su mirada, sintiendo una conexión intocable con el cielo. Con el alma llena, la promesa de un milagro danzaba en su corazón mientras un nuevo día se aproximaba. El tiempo avanzaba, y Rosa sabía que el momento de la revelación estaba cerca. Su fe se reafirmaba cada vez más, una antorcha que iluminaba el camino hacia el encuentro con lo divino. Pero, ¿qué le depararía esa travesía? ¿Qué milagros ocultos aguardarían en los próximos días? Rosa se despertó temprano, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. La luz dorada resplandecía en su habitación, y por un instante se sintió envuelta en la calidez de una promesa. Miró a su alrededor, cada rincón de su hogar llenándose de vida. Su hijo aún dormía, y eso le dio un respiro de esperanza. Era el segundo día, y ella sabía que a cada instante se acercaban a su milagro. Terminó de arreglarse y salió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, un sentimiento inquieto la acompañaba. Pensamientos sobre lo que había de venir danzaban en su mente. ¿Cómo será ese milagro?, se preguntó, imaginando los múltiples caminos que podría tomar. Pero mientras revolvía la leche, una voz profunda resonó en su corazón: no temas. Sacudida por este susurro, Rosa se detuvo. La paz comenzó a llenar su ser. Todo su miedo se disolvía como la niebla ante el amanecer. Se concentró en recordar las palabras que había escuchado en la iglesia: cuanto más fuerte sea tu clamor, más cerca estaremos del milagro. Y entonces, en su angustia por su hijo, se sintió llevada a un nuevo amanecer de devoción. Con esa convicción, Rosa comenzó a orar, abriendo su corazón a Dios. En cada palabra, su fe se hacía más fuerte. Dios, te entrego mis miedos. Te entrego mi hijo. Haz lo que debas hacer, clamó, sintiendo como una corriente de amor la envolvía. Mientras el día pasaba, se sintió llamada a la iglesia nuevamente. La comunidad se reunía para una nueva sesión de oración. La emoción en el aire era palpable, todos compartían ese mismo anhelo por la revelación. Al llegar, Rosa vio a Marta con su característica mirada serena. La anciana sonrió y la abrazó con ternura. Hoy es un día especial, dijo. Siento que algo grande está por suceder. Se unieron a un grupo más grande, donde los cánticos comenzaban a alzarse como una ola poderosa de adoración. Rosa levantaba sus manos al cielo, rindiéndose a la unción del lugar. Juntos, clamaron con fervor, invocando la gracia y el poder de Dios en sus vidas. La atmósfera se llenó de lágrimas de alegría y de corazones sinceros, todos clamando por su propia transformación. En medio de la adoración, el pastor tomó el micrófono. Amados, el cielo está abierto sobre nosotros. Hoy, debemos dejar atrás nuestras cadenas y abrazar la promesa de liberación. Su voz vibraba con un ardor espiritual, cada palabra picaba el corazón de Rosa, como si él hablara directamente con ella. Se sintió sacudida, una ola de emoción la envolvía, y recordó a su hijo. Este es el segundo día y ya todo está cambiado, pensó, con la esperanza floreciendo en su pecho. Rosa tomó un momento de silencio, dejando que la paz de Dios llenara su ser. Al final del servicio, el pastor invitó a quienes necesitaban oración a pasar al altar. Sin dudar, Rosa se adelantó, sosteniendo con firmeza la mano de Marta. Las dos se arrodillaron juntas, unidas en su clamor por el milagro que cada una anhelaba. Su compasión entrelazadas formaron un tejido de amor,
un recordatorio de que no estaban solas en sus batallas. Mientras oraban, una emoción indescriptible comenzó a llenarla. Era como si el aire mismo temblara a su alrededor. ¿Era esa la presencia divina? Su corazón latía fuerte, cada latido pronunciaba fe más allá de lo que los ojos podían ver. Señor, muéstrame tu voluntad, murmuró Rosa, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. ¿Pero qué sería exactamente? Con el aliento contenido, miró la luz que se deslizaba por la puerta de la iglesia. En su mente, una luz brillante comenzó a iluminar un camino que se bifurcaba ante ella, lleno de posibilidades. ¿Será este el día de su milagro? La expectativa crecía, y con ella, la pregunta, ¿qué revelará el cielo mañana? Su espíritu estaba listo, su fe ardía, y una nueva inquietud se posaba sobre su alma, dejando en suspenso la respuesta a ese anhelo profundo. El tercer día estaba a punto de llegar, lleno de promesas y secretos por descubrir. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en ese tiempo? La mañana del tercer día llegó y Rosa sintió como la brisa fresca de la esperanza acariciaba su rostro. Despertó antes que el sol, casi como si esa luz naranja estuviera torciendo su madrugada, ansiosa por asomarse. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a flores, y por un momento, se sintió renovada, como si todo el universo conspirara a su favor. Al acercarse a la cocina, la imagen de su hijo dormido aún le llenaba el corazón de ternura. ¿Qué plan tiene Dios para nosotros hoy?, pensó, mientras preparaba el desayuno. La multitud de pensamientos que borboteaban en su mente eran como olas en el mar, inquietantes e implacables. Quería creer en algo extraordinario, algo que transformara no solo su vida, sino también la de su hijo. Terminada su labor en la cocina, se vistió con su mejor ropa. Esa mañana decidió que no solo iría a la iglesia, tenía la firme convicción de que sería parte de algo poderoso. Al llegar, la familiaridad del recinto le llenó de calidez, se sintió como en casa. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, pero su mente estaba en un solo lugar. La oración. Marta la recibió con una sonrisa iluminadora, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Hoy es diferente, Rosa. Algo se está moviendo en el ambiente, le dijo, mientras se sostenían de las manos. Ambas sabían que sus corazones estaban entrelazados en un mismo deseo. La alabanza comenzó, y el coro resonó con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Cada nota alzaba el espíritu, cada voz añadía fuel a la llama de fe encendida por el clamor colectivo. Rosa cerró los ojos, dejándose llevar por la música divina, el regocijo en el aire se sentía casi tangible. No temas. Estoy contigo. Esa voz, poderosa y suave al mismo tiempo, se repetía en su corazón. En ese momento, su ansiedad se convirtió en determinación. Se unió a la multitud, levantando sus manos y abriendo su pecho, sintiendo la conexión con cada hermano y hermana que clamaba al cielo. Era una cadena de fe, unida por el amor de Dios. Durante el servicio, el pastor compartió un relato de liberación. Habló de un milagro que había transformado la vida de un niño perdido, cómo la comunidad se unió en oración, y cómo su fe colectiva desencadenó la intervención divina. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa a medida que recordaba el rostro de su hijo, lleno de risas y sueños. Sus palabras eran como fuego que avivaba su fe. Recuerda, cada día que pasamos orando y esperando, estamos construyendo un camino hacia lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Rosa sintió que su corazón estallaba de emoción. Lo que tanto anhelaba realmente estaba al alcance de su mano. Antes de finalizar, el pastor hizo una invitación a quienes querían recibir una oración especial. Un torbellino de emociones la empujó hacia adelante. Levantó su mano en señal de adoración, y con cada paso, un peso se levantaba de sus hombros. Al llegar al altar, sintió la mano de Marta en su espalda, dándole fuerza. Mientras el pastor oraba, una sensación de calor abrasador la envolvió. Era como si el mismo cielo estuviera descendiendo sobre la tierra. Rosa se arrodilló, sintiendo que cada palabra pronunciada sobre ella era un lazo que la unía al amor inquebrantable de Dios. Un momento de silencio profundo llenó la sala, una calma sobrenatural acompañó a los fieles. En ese silencio, una voz interna reverberó aún más fuerte: lo que andabas buscando, ya está contigo. Confundida y asombrada, Rosa se levantó. ¿Qué significaba esto?
La luz que había visto antes ahora brillaba más intensamente. En su corazón había una claridad, un reconocimiento de que su milagro estaba a punto de establecerse. Pero mientras sus pensamientos se organizaban, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿era ella digna del milagro que tanto anhelaba? ¿Cómo podía confiar del todo en un poder tan grande? Ya se acercaba el final del servicio. Las últimas palabras del pastor resonaron: el cuarto día será un tiempo de gran revelación. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que empezaba a gestarse era mucho más grande de lo que había imaginado. Con esa promesa palpitando en su alma, se marchó de la iglesia reflexionando sobre su fe y su valía. ¿Cómo se presentaría la gloria de Dios en sus vidas? Esa pregunta la acompañaría hacia el siguiente día, donde la respuesta aguardaba pacientemente. La esperanza y la cuota de incertidumbre estaban entrelazadas como un hermoso tejido. Rosa dio un paso más en su camino de fe. Mañana podría ser el día que cambiaría su vida. ¿Qué nuevas sorpresas guardará Dios para ella y su hijo? Cuando amaneció el cuarto día, Rosa sintió un cosquilleo en el estómago, como si cada célula de su ser estuviera en espera de un mensaje divino. El cielo brilla con un azul más profundo, y el canto de los pájaros parecía un anuncio de buenas nuevas. Mientras preparaba el desayuno, su mente estaba agitada, como un río caudaloso lleno de preguntas. ¿Sería este el día del milagro? Al poco tiempo, sintió que la casa estaba llena de expectación. Su pequeño, Jorge, aún dormía, ajeno a la tormenta de emociones que le embargaban. Con cada bocado que daba a su desayuno, su mente vagaba entre recuerdos de momentos difíciles y sueños de lo que podría ser. La fe que había cultivado estaba floreciendo, pero las dudas seguían acechando como sombras. En la iglesia, la atmósfera era diferente. La congregación se había reunido con una intensidad palpable, había una chispa en el aire que invitaba a los corazones a abrirse. Rosa se unió a las oraciones, sus labios pronunciando palabras que parecían más que simples sonidos. Dios mío, mírame, dame valor para recibir tu regalo, dame la fuerza para aceptar lo que vendrá. El pastor, con su voz que resonaba como un tambor en sus corazones, comenzó a hablar sobre la revelación y la promesa. Hoy es el día que hemos esperado. Un milagro no es solo un evento, sino la confirmación de que Dios está con nosotros, abriendo caminos donde solo había sombras. Cada palabra que decía parecía sacudir los cimientos de su ser. Rosa sintió que el aire ardía con una energía celestial. Cuando el pastor invitó a todos a acercarse, el impulso la llevó una vez más hacia el altar. Esta vez, la determinación no era solo la búsqueda de un milagro, sino también un acto de entrega. Se arrodilló, su rostro reflejando el deseo de ser transformada. Como si el tiempo se detuviera, el pastor empezó a orar. Rosa sintió que una corriente cálida la envolvía, como un manto que acaricia sin hacer ruido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y una paz indescriptible la llenó. No temo, Dios. Estoy aquí, susurró con fervor. El silencio profundo que envolvía el lugar fue interrumpido por testimonios de otros. Historias de sanación, restauración y liberación resonaban como eco por todo el recinto. Rosa cerró los ojos y dejó que las palabras de sus hermanos alimentaran su fe. En esos momentos, cada relato era un ladrillo que construía el camino hacia su propio milagro. De repente, en medio del fervor, ella sintió una mano sobre su hombro. Era Marta, quien había estado a su lado durante este viaje. Rosa, Dios me dijo que algo grande está por venir para ti y Jorge. No tienes que tener miedo de lo que crees que te falta, porque estás a punto de recibir más de lo que imaginas. Rosa sintió que el peso de la inseguridad se aligeraba. Si Dios podía transformarle la vida a otros, ¿por qué no a ella? La voz interna que había escuchado días atrás resonó de nuevo: lo que andabas buscando, ya está contigo. La luz inconfundible de la verdad la alcanzó, y en ese instante, todo lo que la había mantenido ansiosa comenzó a desvanecerse. Como un río que desprende piedras, su corazón estaba siendo liberado. Sin embargo, una duda subsistía en su mente: ¿estaría preparada para el milagro que se avecinaba? ¿Qué pasaría cuando llegara el momento crucial? Mientras se retiraban de la iglesia, su corazón palpitaba con fuerza. El día que tanto había esperado para recibir su milagro estaba en la puerta. La pregunta latente seguía allí:
cómo sería su vida después de la revelación divina, atravesó las puertas de la iglesia con pasos firmes, y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, se preguntó si sus respuestas la llevarían a un nuevo amanecer o a enfrentar pruebas inesperadas. Y así, con la fe en sus letras, Rosa respiró hondo, esperando que la revelación fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. La certeza del cambio la acompañaría, pero el camino hacia la respuesta seguía siendo un misterio divino. ¿Qué se descubrirá en este viaje de esperanza y fe? La noche llegó con un manto de estrellas brillantes, pero Rosa no durmió. En su mente, las imágenes de la iglesia y las palabras del pastor danzaban como luces en la oscuridad. Sentía la música de la esperanza golpeando su corazón, pero las dudas seguían susurrándole, ¿será verdad todo lo que escuchaste? Sin embargo, no se dejó vencer. La promesa de Marta pulsaba en sus venas, algo grande está por venir, despertó al alba con un nuevo propósito. Aquella mañana decidió que no permitiría que el miedo le robara la paz. Preparó el desayuno para Jorge, su pequeño rayo de luz, cuya risa era un eco de alegría que llenaba la casa de amor. Mientras él comía, Rosa comenzó a escribir en su diario, una práctica que había descuidado en tiempos difíciles. Con cada palabra, sus pensamientos se despejaban, y comprendió que la espera también era parte del milagro. Después de dejar a Jorge en la escuela, Rosa se sentó en un parque cercano. El aroma del café caliente llenaba el aire, y los sonidos de la naturaleza parecían animarla. Observó a los niños jugar y sintió una punzada de gratitud. Gracias, Señor, por la vida que me das, murmuró. Esa conexión con la creación le trajo paz. En la tarde, decidió reunirse con Marta. Había un evento en el centro comunitario, una pequeña reunión donde muchos compartían su fe. Aunque la idea de exponer sus emociones ante otros le causaba un poco de nerviosismo, sabía que hablar podría ser parte de su sanación. Mientras caminaba hacia el lugar, sintió que cada paso la acercaba más a su milagro. Cuando llegó, el ambiente estaba impregnado de amor y unidad. Las risas y conversaciones llenaban el espacio, y varios rostros conocidos sonrieron al verla. Con el corazón acelerado, se unió a un pequeño grupo que compartía testimonios sobre cómo sus vidas habían sido transformadas. Cada historia era un ladrillo que levantaba su fe. Dios nunca llega tarde, decía uno de los hombres. Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Rosa sintió que cada testimonio resonaba en su interior. Recordaba cómo, en ocasiones difíciles, la mano de Dios había estado presente, incluso cuando no podía verlo. Fue entonces cuando decidió compartir su propia experiencia, aunque solo fuera para alentar a otros. Al hablar, sus palabras fluyeron como un río abierto, desbordándose de esperanza. Estoy en espera de un milagro, pero lo que realmente he encontrado hasta ahora es fuerza. La audiencia la escuchó en silencio, y cuando terminó, un aplauso cálido la envolvió. Allí, en ese grupo de amigos, comprendió que su historia no era solo suya, sino parte de una red de fe que ataba a la comunidad en amor. Sentía que en ella había un fuego encendido, y que su milagro era también un regalo para todos los que la rodeaban. El día pasó rápido, y cuando finalmente regresó a casa, aún sentía la vitalidad del encuentro. Jorge corrió hacia ella, llenando el hogar con su risa y abrazándola con fuerza. Rosa sintió que entre ambos había un lazo irrompible. Esa noche, mientras se sentaban a cenar, Rosa miró a su hijo y pensó, lo que se avecina nos cambiará a los dos. El signo de un nuevo amanecer brillaba en sus corazones. La impaciencia por el tercer día se sentía palpable, como un susurro del cielo. Mientras Jorge se quedaba dormido, Rosa miró por la ventana. La luna brillaba con fuerza, y en su calma, le susurraba secretos de lo que estaba por venir. Mañana es un día más cerca de nuestro milagro, se repetía, mientras la esperanza brotaba como un brote nuevo, y en ese silencio, sintió que el aire vibraba con promesas, como si el universo conspirara a su favor. Pero al final de la noche, una pregunta persistía en su mente, una duda que no se desvanecía. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar antes de recibir la bendición definitiva? La incertidumbre le daba forma a su fe, y el amanecer del tercer día sería una prueba en sí mismo. ¿Estaría lista para lo que vendría? Las sombras del futuro seguían al acecho, y la respuesta se revelaría en el tiempo justo.
El sol se alzó con un brillo especial en el horizonte, como si el cielo mismo celebrara la llegada del tercer día. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la expectativa de lo que estaba por venir. Mientras se preparaba para el día, una mezcla de emoción y nerviosismo la envolvía. Este era un momento crucial, y sabía que el amanecer traía consigo una nueva oportunidad. Después de dejar a Jorge en la escuela, Rosa se dirigió a la iglesia. El sonido de las aves cantando y el murmullo del viento le recordaban que la creación entera estaba de su lado. Al entrar al edificio, una sensación de paz inundó su ser. La comunidad se preparaba para una jornada de oración y ella decidió unirse a ellos. Encontrar aquel espacio sagrado le daba fuerza. A medida que se sentaba en la banca, comenzó a respirar profundamente, inhalando la promesa de esperanza. Los miembros de la congregación, con sus rostros iluminados por la fe, compartieron testimonios que encendieron el espíritu de Rosa. Cada historia era un viaje en el que Dios había obrado milagros. No es por nuestra fuerza, sino por la fe que tenemos en Él, decía una mujer de cabello plateado, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Rosa sintió que su angustia se disolvía en cada palabra compartida. Cuando llegó su turno, se puso de pie, el eco de su propia voz resonando en su mente. Con el corazón latiendo desbocado, se dirigió a la congregación. Hoy estoy aquí no solo esperando un milagro, sino agradeciendo por lo que ya está sucediendo en mí. Las palabras fluyeron con sinceridad. Cada sílaba que pronunciaba era un ladrillo más en su camino hacia la fe. He aprendido que a veces el mayor milagro es la transformación interna, el aprender a confiar incluso en medio de la tormenta. Cuando terminó, un silencio reverente se apoderó del lugar. Luego, un aplauso estalló, y ella sintió el abrazo cálido de la comunidad. Se dio cuenta de que no estaba sola, todos estaban juntos en esta búsqueda de algo más grande. Con cada rayo de apoyo, su fe crecía. Esa jornada no solo era una búsqueda personal, era un testimonio que resonaría con las luchas de muchos otros. Al salir de la iglesia, Rosa sentía que algo había cambiado en su interior. Las sombras de la duda parecían haberse disipado, reemplazadas por la luz de la esperanza. Mientras caminaba hacia el parque, la brisa suave le susurraba promesas y le recordaba que el cielo estaba atento. Se sentó en una banca y sacó su diario, decidido a escribir lo que sentía. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio a un anciano que pasaba. Sus ojos estaban llenos de sabiduría y ternura, y se detuvo a hablar con ella. A veces, el mayor milagro se esconde detrás de los desafíos más grandes, le dijo. ¿Te has preguntado qué lecciones hay en tu espera? Las palabras de aquel hombre resonaron profundamente en su corazón. Esa noche, mientras Jorge dormía, Rosa no podía dejar de preguntarse qué lecciones tendría que aprender. La esperanza brillaba en sus pensamientos, pero una inquietud persistía. ¿Sería su fe suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Y así, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la pregunta la acompañaba: ¿estaré lista para el gran milagro? La incertidumbre se convirtió en un fuego que encendía su espíritu, preparándola para lo que la mañana siguiente traería. Mañana, sería el cuarto día, y algo le decía que sería un día decisivo. La espera estaba a punto de terminar, y la expectativa vibraba en el aire. ¿El milagro realmente estaba a la vuelta de la esquina? La luz de la mañana iluminó la habitación con un resplandor dorado. Rosa se despertó sintiendo una energía inusitada, como si cada célula de su ser vibrara ante la inminencia de lo extraordinario. Este era el cuarto día, el día que había aguardado con ansias y temores, llenando sus horas con un clamor de fe y esperanza. Se levantó, dando gracias al cielo por otro día, y en su corazón resonaba una certeza renovada: el milagro no solo era un evento, era una promesa viva. El aroma del café envolvió la casa, pero su mente estaba fija en su hijo. Javier aún dormía, y al mirarlo, Rosa sintió una profunda conexión, una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Hoy es el día, se decía, con el eco de la comunidad aún resonando en su interior. Mientras vestía su mejor vestido, se repetía: hoy el cielo abrirá sus puertas. Al llegar a la iglesia, el ambiente era electrizante. La congregación estaba reunida, cada rostro irradiaba expectativa. Los murmullos de fe en el aire parecían una melodía sagrada.
Rosa unió su voz a la de sus hermanos, y en conjunto, clamaron con fervor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que harás. El pastor, con su presencia imponente, se subió al altar. Hoy, amigos, es el día donde lo sobrenatural se une con lo natural, declaró con un brillo en los ojos. Rosa sintió que esa afirmación atravesaba su ser. Déjenme contarles de la gracia de Dios, que opera en momentos como este. Hoy, confíen, porque algo asombroso está por suceder. Cada palabra del pastor erizaba su piel, cada promesa que emanaba de su boca levantaba un nuevo rayo de esperanza. La comunidad comenzó a cantar, una alabanza que se elevó como un vehículo de adoración hacia el cielo. Cuando las palabras se unieron como un solo coro, Rosa sintió que su corazón se expandía. Aquella música era el vehículo del milagro que estaba por llegar. Pronto, el pastor hizo un llamado. Si hay alguien aquí que anhela un milagro, que clama por sanidad, por restauración, quiero que pase al altar. Sin dudar, Rosa se levantó. Su mente estaba llena de imágenes de Javier, de su risa y su vida plena. En un solo momento, dejó de lado todo temor, lleno de fe se dirigió al frente. Allí, en ese altar, sintió el calor de la comunidad a su alrededor, mientras el pastor oraba, una paz inquebrantable inundó su corazón. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez, eran lágrimas de gozo. No tengo miedo, murmuró, dejando que esas palabras fluyeran de su ser. Sentía que el Espíritu Santo se movía entre ellos, como un río de amor incondicional. De repente, un fuerte viento atravesó la iglesia. Las velas se agitaron y un murmullo de sorpresa llenó el espacio. La congregación se sintió sacudida por la presencia divina. Rosa sabía que algo estaba sucediendo. Ahora, exclamó el pastor, reciban su milagro. Rosa cerró los ojos y, en ese instante, una potente energía le atravesó. Sintió el abrazo del cielo, como si dijeran, tu fe te ha salvado. En su interior, una voz clara resonaba, no temas, has sido escuchada. Cuando levantó la vista, vio a su hijo Javier en el fondo de la iglesia. Su corazón palpitó fuertemente. Él sonreía, rodeado de luces de esperanza, como si el mismo cielo lo hubiera traído para estar a su lado. En un instante todo encajó. Las oraciones, las súplicas, cada lágrima derramada, todo conducía a ese momento de revelación. Rosa corrió hacia él, sintiendo que cada paso era un milagro. Al abrazarlo, una energía cálida los envolvió, y en su pecho notó como si la carga del sufrimiento se soltara. «Mamá», gritó Javier, vi un sueño hermoso. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, supo que Dios había respondido. Era un renovado regalo, su hijo había regresado, la congregación estalló en gritos de júbilo. Aquel milagro no solo abrazaba a Rosa y a Javier, era el regalo de Dios para todos ellos, llenándolos de fe renovada. Entendieron que en la unidad estaba la verdadera fuerza, y que el amor y la fe podían vencer incluso la tristeza más profunda. Ella miró a todos. Sintiendo que todo lo que había vivido había valido la pena, Rosa levantó sus manos al cielo, sintiendo la gracia divina fluir a su alrededor. Gracias, Señor, proclamó, hoy hemos sido llevados a un nuevo amanecer. Con un corazón colmado de gratitud, entendió que la verdadera esencia del milagro era la unión, la comunidad, el amor compartido. Nunca más estaría sola en su camino. Hoy, la iglesia no era solo un lugar, era un hogar donde la fe transformó a las almas. El recorrido de Rosa había culminado en una revelación divina, y esa luz que había estado buscando brillaba en cada uno de ellos. Con su hijo a su lado y la comunidad repleta de amor, sabía que podía afrontar cualquier adversidad. Así, Rosa entendió en su corazón que el milagro siempre había estado presente. La vida misma, con sus altibajos, era la verdadera obra maestra del Creador. Y así, con la certeza de que la vida siempre tiene preparadas magníficas sorpresas, ella sonrió. El cielo se abre, y es solo el comienzo. Tú, querido lector, no dejes que esta historia pase desapercibida. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Haz clic en el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas conozcan estas verdades. Deja tus reacciones y testimonios en los comentarios.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. El poder de la fe y la comunidad puede transformar vidas.